Buenas tardes y bienvenidos a SoyAutónomo.tv. Hoy nos encontramos con la psicóloga Liliana Castro Morato, cofundadora de la Fundación Camino Claro, la cual busca sensibilizar y educar acerca de la importancia de lo que es gestar, parir y criar en el contexto social de la paz y la salud pública. Bienvenida, Liliana. Muy buenas tardes, Carolina, muchas gracias por invitarme a Soy Autónomo TV. Bueno, Liliana, empecemos. ¿Por qué decidiste fundar la fundación? Bueno, Carolina, la Fundación Camino Claro nació como una apuesta de resiliencia personal, familiar, identificando que los vínculos humanos nacen y se tejen en los hogares, en la casa, y que nacen desde el deseo de los papás o de los hombres y las mujeres en tener un bebé, en ser papás. Entonces, Camino Claro precisamente nace para poner en el plano público el tema de la importancia de la maternidad y la paternidad como una apuesta política de transformación de la sociedad. Desestructurando todo eso de que nos dicen que nacer, crecer y reproducirse per se ya no es en este momento parte de la responsabilidad social que tenemos los seres humanos. Hoy en día debemos decidir o no si vamos a ser papás y mamás. Entonces Camino Claro nace para eso, para destejer y volver a tejer los vínculos humanos que nacen en nuestras casas y en nuestros hogares. Bueno, ¿por qué el nombre Camino Claro? Precisamente porque la experiencia maternal llegó a mi vida de pronto en un momento difícil, y esa primera experiencia no tomada con una luz de conciencia y sobre todo de madurez, como mujer y también para mi pareja en ese momento, nos ha traído muchas reflexiones en el plano familiar. El TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad llegó a mi casa y la Fundación Camino Claro nació inicialmente pensando en apoyar a estos niños y niñas con déficit de atención con hiperactividad. Pero cuando empezamos a hacer esos grupos y círculos de familias, nos dábamos cuenta que el problema ni siquiera era si o no nuestros niños tenían TDAH, que lo importante era cómo nos enfrentábamos e interactuábamos con nuestros hijos, y que al final el TDAH en sí mismo como condición neurobiológica no era el que hacía daño, lo que hacía daño era la calidad del vínculo que tejíamos con nuestros niños, que en ese caso eran niños con déficit de atención, pero que en los hogares santanderianos pueden ser niños simplemente que en plano de su crecimiento y desarrollo tienen síntomas, conductas que retan a sus papás, etcétera, y que muchas veces son etiquetados, pero la gente, es muy fácil ponerle una etiqueta a un niño, lo difícil es revisar los vínculos que desde nuestro ser papá y mamá tejemos con nuestros hijos. Entonces Camino Claro precisamente nace de ese camino oscuro de los vínculos familiares. Listo. Bueno, súper chévere. Entonces, eso nos lleva a lo que es el parto humanizado, que es una de las grandes banderas de tu fundación. Sí. Entonces, ¿qué es y cuáles son sus beneficios? Bueno, en esa revisión del impacto que tenía el deseo genuino de ser o no ser papás a la hora de enfrentar las conductas disociales o los problemas actitudinales de nuestros hijos, la fundación nace revisando esa calidad de los vínculos. Primero, cómo impacta que un niño o una niña sea deseada y pertenecida en un hogar. Nosotros sabemos que muchos de los embarazos no son ni siquiera embarazos planeados, pero sobre todo no son embarazos deseados genuinamente, y eso hace daño. Ahora, el parto en sí mismo es un evento de la sexualidad femenina que es un momento es un punto crucial para el establecimiento de un nuevo vínculo humano. Sí. Digamos que es el vínculo primal el que nace en las salas de parto. La familia o los vínculos parentales nacen en ese momento donde la madre puede hacer del parto y el hospital y el centro de atención puede hacer del parto un momento resiliente para que se encuentren o se reencuentren mamá, bebé y el papá también. Entonces el parto nace como una apuesta también para que ese momento sea más humanizado, entendiendo humanización como un momento iluminado por los derechos humanos, especialmente derechos sexuales y reproductivos. No solamente como un evento
digamos, dentro de la medicina tecnocrática, sino como un evento muy íntimo, un evento de la sexualidad femenina, un evento que sí quizás se vuelva un evento médico, pero que prioritariamente es un evento psicosocial. Entonces, en esa medida el parto cobra una importancia importante en el tejido primal de los vínculos. La mayoría de seres humanos nacen en ambientes de violencia, Sí. entendiendo ambientes de violencia cuando no se les deja que se instauren naturalmente, donde hay terceros que violentan los procesos que son neurofisiológicos y naturales. Entonces el parto nace, o la reflexión frente al parto nace cuando uno se da cuenta que muchos de nuestros bebés nacen estresados, pero no es porque nazcan estresados, sino porque hay un contexto, digamos, hospitalario, muy intervenido, muy medicalizado, muy instrumentalizado, que enajena a la mujer de sí misma, de lo que ella es, y sobre todo la aleja de su poder sexual femenino, y la aleja de sus derechos humanos fundamentales. Le son arrebatados los derechos humanos a las mujeres ahí. Sí. Desafortunadamente el contexto médico convierte a la mujer en ese momento también en un objeto o una cosa, ¿sí? Y el bebé en un producto, no en seres vivos con derechos y con dignidad. Entonces las mujeres no participan, sino que simplemente cállese y puje, colabore. Y a veces alrededor de todo eso hay un discurso como de marketing de miedo, ¿no? Mire, si no colabora el niño se muere, esa es su culpa, etcétera. Entonces humanizar el parto en ese tejido de gestar, parir y criar y educar, era importante traerlo a la luz pública, y eso es lo que la Fundación Camino Claro empieza a hacer en el año 2010. Bueno, ustedes trabajan principalmente pues en la zona de Santander. De acuerdo a lo que han podido identificar a lo largo de estos años, o sea, ¿qué tan conscientes estamos las mujeres acá en Santander de nuestra sexualidad y de que somos seres sexuales al igual que los hombres? Bueno, yo estoy personalmente muy contenta, y los miembros de Camino Claro, a los que les mando un saludo, a Aura, a Yarixa, que son parte también del equipo fundamental, estamos muy contentos porque cuando nació Camino Claro en el 2010 hicimos la primera campaña de sensibilización frente al parto humanizado. Nos veían como las locas enfrente del hospital, que estaban diciendo tú tienes derechos, conoces el proceso neurofisiológico y psicológico del parto, tú eres la protagonista del parto, no el médico. Decirle a una mujer, el parto es tuyo, no es de la institución, no es del médico, tú debes conocer tus procesos neurológicos, psicológicos y biológicos para que te empoderes y también participes en la toma de decisiones. Muchas mujeres uno les pregunta, ¿tu hijo cómo nació? ¿Por cesárea? ¿Y por qué? No sé, no sé, un médico dijo que era cesárea. Entonces, era importante como decirle a las mujeres, tú debes saber, tú debes conocer, tú debes participar de ese proceso de la toma de decisiones, debes exigir también algunas condiciones mínimas que dentro de la Organización Mundial de la Salud ya están establecidas. Cuando en el 2010 hablábamos de eso, la gente nos miraba raro y hubieron médicos que se molestaron, incluso en algunas intervenciones que hacíamos como representantes de la Fundación, y hoy progresivamente, después de 6 años, podemos celebrar que el Plan de Desarrollo Departamental de Santander tiene como una meta de producto de su plan de desarrollo visibilizar todas las violencias que suceden en la atención de la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, que no solamente incluye el parto, sino también la interrupción voluntaria del embarazo y otros procesos ginecobstétricos, y no solamente visibilizar ese tipo de calidad de servicios, sino también sensibilizar frente al impacto de humanizar el parto como tal, para que los santanderianos y las santanderianas podamos tener la oportunidad de nacer en paz y nacer en oxitocina, que es lo que la Fundación Camino Claro ha venido llamando mucho la atención. Bueno, tú también fuiste pues docente durante un tiempo. ¿Nos podrías como contar cómo ha sido este proceso, más que todo en las aulas de clase, en donde desde pequeños la poca educación sexual que nos brindan las instituciones escolares es más que todo sobre la abstinencia, restricciones, realmente no nos hablan sobre cuáles son los efectos, que pues no tanto efectos, sino las implicaciones que tiene volverse sexualmente activos? O sea, ¿cómo es que están estas cátedras haciendo bien o haciendo mal en los jóvenes de hoy en día?
Bueno, desafortunadamente la educación, incluso los procesos de crianza y educación en general, están iluminadas por toda una mirada y un enfoque patriarcal muy influenciado por los paradigmas y los determinantes sociales y culturales de nuestra región. Y hablar de sexo y sexualidad, que es mucho más amplio, y hablar de los procesos de la sexualidad en este contexto es muy difícil. Realmente aún ni los maestros en sí mismos se consideran de pronto libres para hablar de estos temas. Yo pienso que un gran trabajo empieza por los que imparten y hablan de estos temas. Por ejemplo, yo me sorprendo cuando, por ejemplo, una maestra le dice a mi hija que no diga la palabra parir, que suena feo. Y eso implica como que hay que revisar desde dónde estamos hablando de sexualidad. La masturbación femenina, la menstruación, el parto, la lactancia materna, los orgasmos de las mujeres y aún de los hombres están llenos de un marketing que hace a los seres humanos como cosas, sí, donde los seres humanos no son sujetas de derechos ni sujetos de derechos, sino objetos o para el placer o para el consumismo, y en esa medida todo lo que arrastra la sexualidad enferma porque no permite que los seres humanos se disfruten sin miedo. Hay muchos tabús, hay muchos mitos, pero sobre todo hay mucho marketing del miedo en la educación sexual y la educación reproductiva, y porque alguien tiene que tener el control. Entonces esa ilusión del control ha perjudicado muchísimo el tema de la educación sexual, la educación emocional y la educación afectiva. Sí, bueno, más que todo enfocándonos ahora en el género femenino, estas cátedras de educación sexual tienden pues a lo que tú dices, a objetivizar a las mujeres, más no a empoderarlas de sus cuerpos. ¿Qué consejos les podrías dar tú, pues si nos están viendo en estos momentos personas que dicten este tipo de cátedras, para que las mujeres desde pequeñas empecemos a empoderarnos de nuestros cuerpos y que seamos mucho más conscientes de lo que pasa y los procesos químicos y físicos que tenemos nosotras? Yo creo que hay una gran tarea en que las mujeres, las madres, las tías, las abuelas celebren el hecho de ser mujer. Históricamente, cuando nacía una niña, inmediatamente decían, pobre niña, va a sufrir. Nació niña, nació para sufrir. Empezando porque realmente ser mujer no es sinónimo de sufrimiento. Eso es un paradigma que el mismo sistema social y cultural nos ha metido en el chip femenino. Ser mujer es una delicia, es un placer. Ser mujer es tener la capacidad de tocar, mirar, impregnar todo lo que hacemos de oxitocina si nos disfrutamos y nos creemos el cuento de realmente de vivirlo, no de creerlo, sino de vivir el tema de ser mujer. Celebrar en vez de los 15, celebrar la menstruación de nuestras niñas, contarle a nuestras niñas que esa sangre no es mala, que el cuerpo de las mujeres, antes de que otra persona los toque, ellas se los tienen que aprender a tocar, que ellas deben reconocer su cuerpo. Muchas, por ejemplo, de los principios de cáncer de mamas, ni siquiera las mujeres se dan cuenta porque las mujeres no se tocan. Entonces, aparece el cáncer de mama y cuando ya tardío, cuando simplemente una autoexploración en nuestros senos nos hubiera salvado la vida, pero como si nos tocamos parece que fuese pecado. Entonces yo creo que hay que empezar a destejer todos esos paradigmas alrededor de la sexualidad femenina, repito, para que no lleguemos a un parto sin haber tenido orgasmos, para que las mujeres no vean la maternidad como el sacrificio de la vida, sino que la maternidad sea una maternidad realmente deseada, planeada, para que desde mi salud mental yo pueda decir sí tengo la competencia de ser mamá o ser papá. Y es un tema muy importante, cómo está la salud mental de nuestras niñas, cómo está la salud mental de nuestras mujeres y cómo está la salud mental de las madres y de los padres de Santander. Bueno, una de las consecuencias de la falta o la mala educación sexual que hemos venido teniendo durante estos años, pues son los embarazos en jóvenes. Pero pues también los embarazos no deseados, no necesariamente en niñas jóvenes. ¿Cuáles son como las principales consecuencias de pronto en un bebé o en un parto cuando el embarazo no es deseado?
Hay muchas, hay implicaciones que aún la evidencia científica no las ratifica, porque sobre investigaciones de salud primal hay muy pocas, pero quienes estamos en el ambiente psicológico sabemos que un embarazo no deseado, pero sobre todo cuando no han habido factores de protección y de resiliencia a lo largo de la crianza, abocan en conductas disociales y antisociales en nuestros niños y niñas, no solamente en Santander, sino en el país. Es muy importante educar en estos aspectos, informar en estos aspectos, pero sobre todo generar en un poco de acompañamiento perinatal e intervención psicológica, que las mujeres empiecen a revisar sus vínculos con sus propias madres, o sea, cómo estoy yo antes de ser mamá, cómo revisar yo mis propios vínculos con mi mamá, con mi abuela, con mi familia. Es muy probable que las personas, digamos, inmaduras, que tienen dificultades para establecer vínculos en su familia nuclear, tengan también dificultades al establecerlos con sus hijos. Los niños y los bebés y los niños y las niñas tienen necesidades primales, especialmente la necesidad de apego. ¿Qué es el apego? Responder, la búsqueda de una base segura. ¿Y qué es que una madre pueda o un padre sostener a un bebé o ser base segura? Podrá ser base segura desde su salud mental. O sea, si el padre o la madre no tiene una salud mental que le permita disfrutar el compartir con un bebé, va a salir huyendo, va a salir al llanto, va a sentir que el mundo se le acaba. La lactancia materna se convierte en un tormento para las mujeres que tienen una salud mental frágil, y la crianza se vuelve un caos. Entonces, sobre todo hay que revisar la salud mental de los hombres y las mujeres, y obviamente nuestros adolescentes no considero que estén todos listos, digamos, madurativamente para afrontar la demanda de ser papá y de ser mamá. Bueno, volviendo otra vez, centrándonos más que todo en el tema del parto, ¿cuáles son los principales errores que se cometen durante el embarazo, durante el parto y después del parto? Yo pienso que lo primero es que las mujeres y los hombres tengan acceso a la información. La información pública es una garantía fundamental para que se empiece un camino de empoderamiento. Que haya información pública acerca de lo que es el embarazo o la gestación, del impacto de la gestación, que haya información pública en los hospitales. Yo siempre he pensado que cada hospital y clínica de Santander debería tener en su entrada qué porcentaje de cesáreas atienden ahí, qué porcentajes de partos, digamos, vaginales, naturales y fisiológicos atiende esa clínica de hospital, qué porcentaje de partos vaginales inducidos e intervenidos atiende. Yo creo que si una mujer tuviera acceso en este hospital, hay esa calidad de atención, toma participación activa frente a esas decisiones de si yo entro o no en ese sistema de salud. O sea, el acceso a la información es importante. El acompañamiento y el empoderamiento de su sexualidad, yo creo que en eso hemos avanzado. Ya en la ciudad encontramos círculos de mujeres, encontramos espacios donde las mujeres gestantes danzan, cantan, se acompañan unas a otras, y en eso hemos avanzado. Tenemos que seguir avanzando ya es de la puerta del hospital o de la clínica hacia adentro, realmente haciendo que haya una participación activa de la mujer en los procesos del parto mismo, del trabajo de parto. ¿Cuáles son esos procesos? Por ejemplo, el derecho que tiene una mujer de estar acompañada por la persona que ella quiere o por su familia, y que no sea un lujo, sino que sea un derecho para todas. Y en eso la arquitectura de las maternidades debe replantearse, porque obviamente hay barreras de acceso para las familias o para el padre, porque es que aquí no caben todos los acompañantes, pero eso es un tema que el sistema de salud debe revisar. No se le puede negar el derecho a estar acompañada de una mujer por esos obstáculos que el sistema debe empezar a trabajar. El derecho a elegir la posición para parir a los hijos. En 1985 la OMS dijo que la litotomía era la peor posición para parir a los hijos. De hecho, las episiotomías son producto de que el parto es acostada. Obviamente el perineo se afecta mucho en un parto de manera horizontal. Si las mujeres se informan y puedan acceder a decidir
cómo parir a mis hijos, en qué posición, vertical, en cuclillas, en una posición cuadrúpeda, probablemente la episiotomía se eliminaría, la estadística de la episiotomía se eliminaría de nuestras intervenciones ginecobstétricas. El tema de pronto más adelante, porque lo importante también, a mí me interesa mucho como fundación hablar sobre que el parto no solamente debe ser digno, humanizado, sino que también tiene que ser seguro. Sí. Y en eso pues tenemos que avanzar, ¿no? Yo soy de las que piensa que hay que revisar la humanización del parto institucional y avanzar de pronto, como hacen en otros países, a un parto domiciliario respaldado por el Estado. Esa sería como algunas ideas donde la mujer pudiera elegir y donde tuviera las condiciones de bajo riesgo para que así fuese. Y ya cuando se hace el expulsivo, hay algunos procesos, como que el bebé siempre esté pegadito a la piel, donde el cordón umbilical no se corte inmediatamente y la sangre de la placenta en las condiciones médicas óptimas pueda pasar al bebé y se disminuya la estadística, por ejemplo, de apneas y de anemia infantil. Sí. Que se disminuiría si dejamos que la sangre de la placenta llegue a su dueño, que es el bebé, sí, y no se corte tan rápido, que incluso el alumbramiento de la placenta se respete, porque es que la mujer no solamente es violentada en su parto, sino en el alumbramiento de la placenta. Sacar la placenta de una manera médica se vuelve a veces violenta, ¿sí? Y no hay comunicación y mirada entre los profesionales que participan a veces sin conocer a la madre de ese procedimiento. Miren que debería ser un derecho, dado que el parto es un evento íntimo de la sexualidad de la mujer, uno debería tener el mismo obstetra desde que empieza los controles prenatales, sí, hasta el momento del parto. Resulta que llega al parto y aparece una persona que yo no he conocido, y el parto es un evento íntimo, entonces termina convirtiéndose desde una mirada psicológica casi en un abuso, sí, y en una violencia sexual, porque viene alguien que yo no conozco, que no sabe mi nombre y simplemente me da órdenes, cállese, colabórese, sí, y amedranta a veces. Son muy pocos, desafortunadamente, los obstetras con esa calidad, pero sí los hay, y estamos cada día muy contentas las mujeres porque ya estamos identificando que en la ciudad y en el país hay obstetras muy sensibles al tema de la humanización del parto, que saben que es un derecho de las mujeres, sí, y que no tienen miedo de conciliar la evidencia científica con los derechos humanos. Listo, sí. Bueno, y ahora pues volviendo más hacia el parto, no tanto de la clínica hacia adentro, sino de la casa hacia adentro, queremos hablar de lo que es el parto en casa y cómo, digamos, en ciudades como en Bogotá ya está teniendo un resurgir en donde las mujeres, más que todo jóvenes, están otra vez buscando lo que es la partería, las dulas y pues la comodidad de un parto en casa. Entonces, ¿nos puedes hablar más sobre este tema? Yo creo que el Ministerio de Salud ha ido poco a poco haciendo esas reflexiones. La Fundación, por ser una organización de la sociedad civil, simplemente replantea. Nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por visibilizar la necesidad de humanizar el parto institucional, que es donde paren y nacen más del 90% de las mujeres y de los niños y niñas nacen. Sin embargo, sabemos que el parto en casa es también una opción y un derecho de las mujeres, obviamente con unas condiciones especiales, mujeres de muy bajo riesgo, que han venido también siendo atendidas y supervisadas por sus médicos, etcétera, y las experiencias de otros países pueden iluminar el contexto, pero sin embargo Colombia tiene un contexto muy particular. Primero, sí, que no hay información y empoderamiento de la vida sexual y de la sexualidad femenina, y eso está en contra. Segundo, que de todas maneras hay un ejercicio de reflexión de la partería, que ellas lo están haciendo y en buena hora, porque las parteras también ya están asumiendo una posición más activa, no cultural, no como patrimonio cultural, sino como agentes del sistema de salud. Sí. La reflexión no la hace la Fundación Camino Claro, porque nosotros no participamos directamente en eso, pero llegará el momento en que, habiendo humanizado y habiendo hecho un trabajo de humanización del parto institucional, podamos avanzar en eso. Yo creo que hay unos movimientos y unas mesas de partería nacional que ya están haciendo un trabajo maravilloso y que me imagino que pronto darán resultado y harán acuerdos de conciliación con las organizaciones profesionales y con el Ministerio Nacional
de salud. Bueno, y pues ya como la última pregunta sería, ¿por qué crees que las jóvenes estamos otra vez volviéndonos a interesar más que todo en cosas tan tradicionales como lo que es la partería? O sea, ¿a qué se debe ese resurgimiento en ese interés? En buena hora las mujeres se hacen cargo nuevamente de sus procesos sexuales y reproductivos. La verdad, digamos que la figura masculina interviene de 50 años hacia acá. Por historia, las mujeres han sido las dueñas de sus partos y de sus nacimientos. La historia dice que la cesárea viene de que César mandó a que le sacaran el bebé a su esposa a través de una cirugía quirúrgica. Bueno, pero el tema aquí es que yo creo que en buena hora se están haciendo esas reflexiones y en buena hora las mujeres se están repensándose. Yo pienso que la ley 1257 de las violencias por una vida libre de violencia contra las mujeres ha despertado ese empoderamiento femenino, donde ni la violencia sexual, ni la violencia psicológica, económica, en fin, debería tocar la vida de las mujeres. Hoy en Florida Blanca está la mesa y el movimiento social de mujeres diciendo no más feminicidios. La violencia patriarcal, que implica entre adultos y niños, en los sistemas laborales, en los espacios obstétricos donde el médico soy yo y tú estás ahí, cállate y puja, todo eso tiene que revisarse, porque hoy en día estamos en el momento crucial de los derechos humanos, donde todos somos sujetos participativos y autónomos de nuestra calidad de vida, y yo creo que ahí las mujeres están haciendo grandes transformaciones. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Soy Autónomo, y pues por favor nos puedes decir las redes sociales de tu fundación para que todos Bueno, Camino Claro es muy fácil de encontrar en Facebook, en Twitter, Fundación Camino Claro, así nada más. Seguimos trabajando como hormiguitas, pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, para que el mensaje nos llegue a todas, para que todas y todos podamos asumir la sexualidad como lo que es, como un derecho y como un proceso natural de nuestras vidas, y obviamente acerquemos la ciencia que tanto nos ha dado a la conciliación de los derechos humanos, que creo que es fundamental esa conciliación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti por invitarme y a todos los de Soy Autónomo TV.